Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que te encuentres. Te mando un saludo a la distancia y es un grato momento en el cual estamos. Bueno, quiero hoy en esta hora o en este tiempo, mejor dicho, hacerte una pregunta. ¿Qué es la preocupación? Piensa por un momento, ¿qué es la preocupación? Vamos a dividir preocupación en dos palabras. O sea, es antes, preocupación. Quiere decir que tu mente puede estar en una preocupación, es decir, antes de la ocupación ya está predispuesta o lista para ocupar tu espacio en la mente. Bueno, ¿qué es la preocupación para ti? La preocupación es lo que sucede cuando tu mente se obsesiona con pensamientos negativos. Y bueno, en este tiempo quiero compartir una experiencia muy personal, juntamente o primeramente con la palabra de Dios, esperando que en este espacio encuentres alguna respuesta de muchas preguntas que tengas. Tal vez no encuentres todas las respuestas aquí, pero una, y si esa la encuentres en este espacio, pues ya es algo muy bueno, muy bonito. Entonces te decía, la preocupación es lo que sucede cuando tu mente se obsesiona con pensamientos negativos. ¿Qué significa esto? Bueno, primero significa que hay personas que les gusta o se obsesionan o tienen un exceso por preocuparse demasiado sin que las cosas estén para llevarlo a cabo así, como tal. Pero ¿qué es una preocupación? Bueno, una preocupación o un exceso de preocupación es como cuando tú te vas a dormir, te vas a acostar, ya estás cerrando los ojos, ya estás cayendo en el sueño y comienzas a pensar, ¿le cerré a la llave del gas o le cerré a la llave del agua? Y no puedes estar o no puedes conciliar el sueño porque ese pensamiento de preocupación te hace que te levantes y vayas a ver si la llave del gas está cerrada o la llave del agua está cerrada. Y cuando te das cuenta, pues descubres que fue tu exceso de preocupación. O, por ejemplo, dicho de otra manera, cuando, cuando tú estás en casa y tu hijo o tu hija salen, van a hacer algo, se van a la escuela o se van a un trabajo y bueno, tú estás mirando las noticias y por casualidad en ese momento están pasando que hubo un accidente vehicular en cierta parte de la ciudad. Pero como la persona que se preocupa demasiado, cuando ve estas noticias lo toma para sí y, y comienza a pensar, ¿y qué tal que si le pasa a mi hijo ese accidente? ¿O qué tal que sea mi hija es la que le vaya a pasar cuando vaya por esa calle? Y si suena el teléfono y me dicen que pasó ese accidente, o sea, ya se está predisponiendo la persona, se está preocupando, es decir, su mente se está ocupando ya de cosas irreales. Por eso es que el término eh, preocupación, pues viene a identificar con las personas que se imaginan pasando los peores momentos. Y todo por nada, porque solamente son preocupaciones que no ayudan en nada, que es un exceso de preocupación lo que hace que la persona no tenga calma. Y bueno, cuando comienza uno a darse cuenta que estos son solamente preocupaciones, predisposiciones o un exceso de, de preocupación, pues viene a arrojar que la persona está inquieta,
está en tensión constantemente. Y bueno, los resultados al final inciertos o cosas que podrían salir mal es la causa por la preocupación que uno suele, digamos, consistir en estar profundamente en pensamientos que se repiten y que a la vez se convierten en obsesión. Es decir, es algo que quita la paz porque son pensamientos que siempre se están repitiendo. Ojalá y fueran pensamientos buenos y que se repitieran, pero no es así. Siempre las preocupaciones no es porque te preocupe que vas a ser feliz o, o que algo bueno te va a pasar. Siempre en la mente uno está pensando en que algo malo va a salir, que las cosas no te van a salir bien o que algo malo va a pasar en ti o en tu casa o a los tuyos. Entonces la preocupación suele traer pensamientos repetitivos. ¿Por qué? Porque son obsesivos, siempre está uno pensando en el mal. Y todo esto pues viene a generar el que uno se canse de estar viviendo lo mismo, viene a hacer algo que viene a activarse otros síntomas. Y en esos síntomas pues nos damos cuenta que ya hay no solamente la preocupación, sino también ya está el estrés de que estamos viviendo algo que es irreal. Ahora, el estrés y la preocupación comienzan a trabajar juntos. El estrés está puesto en nosotros, inclusive para sobrevivir en situaciones de peligro. Es como estar preparados para salir corriendo. Lo mismo sucede con la ansiedad. Bueno, quiero decirte que en este espacio no pretendo poner esto como parte que va a solucionar tus problemas o que va a suplantar la opinión de los expertos, no. Esta es una reflexión mía a nivel personal, llevado a cabo con la palabra de Dios también, porque debe de estar la palabra de Dios en este espacio. ¿Por qué? Porque es un tema que pasa en muchas personas, que es un tema de actualidad y que muy pocos se atreven a reconocer que hay o que tienen en mente esto. Y todo esto viene a desubicar a la persona, a desbalancear en su vida diaria. Y bueno, para eso es este momento, ¿verdad? Este espacio para que tengamos un momento de certidumbre, un momento en el cual podamos enfrentar eso que se llama preocupación, exceso de preocupación, y al mismo tiempo reconocer si ya estamos en una zona donde hay estrés y donde hay ansiedad, aunque el estrés y la ansiedad pareciera que son lo mismo, pero no, cada uno es diferente. Y quiero aclararte que mi intención no es suplantar la opinión de un experto, de un psicólogo, de un psiquiatra, no. Estoy compartiendo una vivencia muy mía, una vivencia en la cual pues es triste cuando la persona pasa por esta situación. Triste porque sientes que todo se termina, sientes que la salud comienza a menguar en tu cuerpo y comienzas a tener cambios físicos, inclusive en todo tu cuerpo, causados por el estrés, causados por la ansiedad. Estrés y ansiedad van juntos y no precisamente tienen que ser malos, sino uno y otro están ligados. ¿Para qué? Para la misma sobrevivencia de la especie humana. Por ejemplo, no podemos estar frente a un león, que el león es feroz, o un tigre. Un animal feroz va a ser un peligro para nosotros. Y no podemos estar frente a un animal así.
¿Y para qué es la ansiedad? Bueno, para que emprendas la huida, para que te pongas a salvo. ¿Para qué es el estrés? Bueno, para que estés alerta, estés vigilante por si algún peligro corres en ese momento. Pero ¿cuándo comienza a hacer daño en la persona? Bueno, cuando ya eres incapaz de controlar lo que estás haciendo, cuando la preocupación viene a pasar los límites en los cuales tú ya no puedes manejar y se convierte en un estrés que comienza a hacer daño a tu cuerpo, a tu mente. Y después viene la ansiedad, a donde ya estás en un estado de alerta. Mira, que quede claro que el estrés no es malo, tampoco la ansiedad, sino es la respuesta a la situación que puede estar poniendo en peligro tu integridad. Y cuando comienza ya a ser un problema para tu salud, es cuando sobrepasa los límites, ¿sí? Es decir, ya no puedes tener el control de tu estrés y tampoco puedes tener el control de tu ansiedad. Y comienzas a pensar en lo malo. Es decir, las preocupaciones ahora están más adentro de ti, más arraigadas. Comienzas a sentir miedo. Y el miedo a lo desconocido. Miedo a que algo malo va a suceder. Y ese miedo aparece con una suma de más miedo. O sea, no sé si me estoy explicando bien, pero un miedo genera otro miedo. Y ese otro miedo genera otro miedo más grande. Y así, paulatinamente va sumándose miedo tras miedo. Y es miedo a lo desconocido, porque antes no pasabas esto, y esto es nuevo, es desconocido para ti. Y en esas preocupaciones aparecen pensamientos de que la persona se va a morir, de que va a perder el control, de que va a salir corriendo, de que nadie le entiende, de que no puede respirar, de que siente que el pulso lo tiene en la garganta, de que comienzan a haber taquicardias, el pulso está muy rápido. En ese momento, si te checas la presión arterial, te vas a dar cuenta que está más de 200 o 300. Y a lo largo del día hay diferente tipo de ansiedad o de estrés, pero también hay diferente tipo o diferente medición de presión arterial. La puedes tener alta, la puedes tener más alta que alta, la puedes tener más baja o la puedes tener normal, y de repente a la hora la puedes tener muy alta. Y eso no quiere decir que estés mal, que tu estado de salud sea malo. Si está causado ese aceleramiento por el estrés o por la ansiedad, pues es lo más normal. Solamente que como es desconocido para ti o para la persona que lo está sufriendo, pues obviamente se genera el miedo. Y el miedo con otro miedo, pues se hace más grande. Y te decía, lo primero que piensa la persona o lo primero que piensa es que te vas a morir. Que vas a tener, que el corazón se te va a detener, que vas a perder el control, que vas a salir corriendo, que no sabes qué te pasa, que te sientes muy mal y que otra vez vuelves a pensar que te vas a morir. Y, en fin, es un sinnúmero de preocupaciones. O mejor dicho, es un sinfín de preocupaciones, porque a una preocupación le añades a otra. Y trabajo que tú entres en esa zona de enganchamiento, porque te enganchas y ya es bien difícil que tú salgas. Puede ser que esto dure toda la vida, dependiendo de cómo tú trabajes. Yo creo y pienso que, de acuerdo a mi experiencia en la cual yo pasé, es volver a reprogramar tu cerebro. Tu cerebro es muy inteligente y muy obediente.
aprende muy rápido y obedece. Pero cuando pasamos esta circunstancia, el cerebro no sabe si es real el peligro, no sabe, él solamente está reaccionando. Y por eso es que tu cuerpo reacciona según las señales que está recibiendo. Pero vamos a decir que el estrés, ya cuando es que ya no lo puedes manejar, juntamente con la ansiedad, es ya un mundo irreal, porque estás pensando en cosas malas que te van a suceder y que están lejos, muy lejos de tu realidad. Por ejemplo, la persona piensa, me voy a atragantar, no quiero comer, siento que me voy a ahogar. No quiero tomar ni agua porque siento que no puedo ni tomar agua. Y nomás tomas un poquitito porque sientes que te vas a ahogar. Eso es lo que tú estás pensando. Sientes el pulso en la garganta y dices, siento que no puedo comer porque siento que me voy a ahogar, me voy a atragantar. Y esa es una mentira grande. O como cuando estás en un lugar cerrado, por ejemplo vas al cine, y en el cine pues es obvio, ¿verdad? Está todo encerrado y está oscuro y hay más gente, y más si tienes gente a los lados de donde tú te sientas. Y comienzas a respirar fuerte y profundo y acelerado y respiraciones cortas y empiezas y no hay reposo porque piensas que algo va a pasar adentro y dice la persona o dices tú, siento que me ahogo, siento que no puedo, me siento mal y comienzas a anunciarlo. Entonces tu cerebro lo agarra como tal. Tu cerebro no sabe si es real o si es una mentira. Tu cerebro comienza a trabajar y manda las señales, manda oxígeno. Algunos órganos si no se detienen, pero sí dejan de funcionar al 100% porque se preparan para la huida. Entonces tu boca se reseca, tus labios se ponen tensos, los músculos de tu cara se ponen tensos. En fin, adentro de tus órganos internos comienza una revolución de químicos, tanto en el cerebro como en tus órganos internos. Y al final tu sistema nervioso pues está respondiendo de una forma acelerada. Aparece la taquicardia. ¿Todo por qué? Porque hubo un pensamiento y hubo una palabra falsa. La alarma fue falsa. Estabas tú en el cine y dijiste, siento que me falta el aire. Siento que no puedo respirar. Siento que me ahogo. Y todo esto lo está agarrando tu cerebro. Y cuando te das cuenta, ya perdiste el control y te das cuenta que estás transpirando, pero también te das cuenta que saliste demasiado rápido y te fuiste a donde según tú había aire. Pero tranquilo, tranquila, el aire no se agota. Adentro del cine hay aire, solamente que hay una señal falsa de que no había aire. No, sí había aire, lo que pasa es que tú estabas perdiendo el control. Digamos, entraste a un mundo irreal, a un mundo del cual no es cierto, no existe, solamente está en tu imaginación, y eso hizo que tu cerebro mandara la alarma a todo tu cuerpo, a tu metabolismo, a tu sistema nervioso. Y cuando pasa esto, pues te das cuenta que fue una embestida que te dio eso, que la ansiedad, el estrés, la preocupación. Y pues es obvio, no es bueno para tu cuerpo. Cuando comienzas a experimentar esto y se da más seguido, tú te predispones. Ya no quieres ir a trabajar o sientes que no puedes manejar, inclusive se empieza a meter con tu trabajo. Se empieza a meter contigo mismo entre la familia. Comienzas a encerrarte, a estar en la oscuridad, no quieres salir, sientes que te va a dar si sales siquiera a la calle, no quieres salir ni que te dé el sol.
Y el aire nunca te va a faltar. Porque si tú dices, siento que me falta el aire, siento que no puedo respirar, descubre que solamente es en tu mente, porque el aire está ahí y sí puedes respirar. Cuando es hora de comer y sientes que hay ansiedad en tu cuerpo, que los latidos de tu corazón están altos y sientes que no vas a comer, o que no quieres comer, pero al mismo tiempo no quieres hacerlo porque sientes que te vas a ahogar o te vas a atragantar. Bueno, quiero decirte que tranquilo o tranquila, que nada de eso va a pasar, porque puedes comenzar a comer y no te vas a atragantar, tampoco te vas a ahogar, porque no eres un bebé para que ni un bebé le pasa eso. Pero la ansiedad, el estrés, la preocupación hace que estemos en ese terreno o en esa zona a donde estamos en un mundo desconocido y sentimos que vamos a pasar por lo peor. Y no tiene que ser así. Ahora, cuando ya no puedes hacer esto, es cuando tienes que buscar ayuda con un profesional. Y bueno, el profesional te va a decir los pasos a seguir. Te va a ayudar en cuanto a su conocimiento. Y eso es bueno porque ellos están preparados para tratar a personas en esa situación. Pero yo quiero decirte algo más. Todo tiene un principio. Depende de uno si uno quiere darle la continuidad, porque uno se predispone a que continúe ese problema, porque al final es un problema. Y necesitas de veras que volver a reenseñar a tu cerebro, enseñarle que la falta de aire es una mentira, que el comer y que te vas a atragantar, enseñarle a tu cerebro que no es nada de eso lo que va a pasar, que vas a alimentarte bien y que no vas a atragantarte y tampoco te vas a ahogar. Eso es volverle a enseñar a tu cerebro, y tu cerebro es muy obediente, es muy inteligente y va a comenzar a agarrar otra vez la información. Eso es a nivel, vamos a ponerle así, psicosomático. Lo que tú digas, tú enfocas a tu cerebro a que vuelva a tomar lo bueno y desechar lo malo. Y así comienza tu recuperación. Tienes que enfrentar las situaciones que te causan pánico, porque, mira, lo primero que aparece en las personas es la preocupación. Después viene el estrés, cuando ya no puedes controlar las cosas, ya aparece el estrés que hace daño. Y después viene la ansiedad. Y la ansiedad no es mala, pero la ansiedad comienza a hacer daño cuando ya es un punto que ya estás en alerta todo el tiempo, que no tienes calma, no tienes paz, no tienes tranquilidad. Y eso te trae ataques de pánico. Y los ataques de pánico es lo peor, lo más feo que puede pasar a una persona. Y eso también viene acompañado de la depresión. O sea que preocupación, estrés, ansiedad, ataques de pánico y la depresión vienen juntos. Son 5 cosas en la mente que vienen juntas. Una está ligada a la otra. Y bueno, al final la persona pues empieza a experimentar cambios, se cae el cabello. No te digo que todo, ¿verdad? Y tampoco te digo que en todos. Yo te estoy diciendo conforme a mi experiencia, no a experiencia, sino más bien dicho, conforme a lo que yo experimenté. Después, leyendo, tomando literatura al respecto, pues me di cuenta que sí, efectivamente, los síntomas y lo que pasa en tu cuerpo, pues tiene mucho sentido lo que tú descubres en la literatura en lo que se refiere a la ansiedad, ataques de pánico, problemas de la mente, pues. En el caso mío, pues era, porque fue antes de que pasara esto,
pues las gentes que me conocen, pues yo tenía bastante cabello y negro, muy negro mi cabello, y pues mucho cabello se me cayó a causa de la preocupación, de la ansiedad, del estrés, del ataques de pánico. O sea, te estoy hablando de en una fase ya que ya no puedes tratar por ti mismo. El cabello se afectó en la caída del cabello, en el color del cabello. eh, Me dolía el estómago, se interrumpe el sueño. Mm, Son muchos síntomas los que experimentas. Te da diarrea, vómito, eh, hormigueo en tus manos, en tus piernas, en tus pies. Eso es a nivel físico. Empiezas a experimentar problemas en tu cuerpo. Ahora, hablando a un nivel más psicosomático, empieza más la preocupación, empiezas a experimentar otro tipo de pensamientos. Te decía hace un momento, piensas en la muerte súbita, en que algo fatal te va a pasar. Bueno, en el psicológico no tienes calma o no tienes paz, tienes mucha inquietud, no puedes dormir, sientes que pierdes el control, que no vas a poder hablar. Y bueno, son varios factores los que comienzan o se desarrollan, mejor dicho. Y te decía hace un momento, tú inicias cuando empiezas a reenseñarle a tu cerebro las cosas que son reales y las cosas que no son reales. Y tienes que hacerle una práctica diario. Es decir, tu recuperación va a comenzar cuando tú empieces a hacer o a trabajar en esa fase que quieras tú recuperarte. Y recuperarte se inicia reenseñando a tu cerebro, a enseñarle que las cosas que estás experimentando no son reales, sino más bien están en la mente y que no están pasando y que no es una realidad. Entonces comienza la fase de recuperación. Pero es un trabajo que inicia contigo mismo, que tú tienes que iniciar. No hay nadie más. Tú puedes ir al psicólogo, el psicólogo te va a escuchar. Si hay necesidad de medicamento, pues si está en manos del psicólogo, él te va a recomendar algo para tomar. Pero si ya el problema es más fuerte, entonces te pasan con el psiquiatra. Y ya con el psiquiatra es un poco más profundo los estudios. Y ya él te puede ordenar que tomes algún medicamento. Pero el medicamento lo que va a hacer no es que te va a quitar la ansiedad. Solamente te va a mantener dormido o sedado. Andas trabajando pero con medicamento. Y pues no es, para mí no era el inicio de la cura, sino más bien tenía yo que enfrentarme. Mira, estas cosas no viene alguien y te las pone, sino el que las pone es uno mismo. Y uno da pie, o da uno un inicio para que estas cosas comiencen a desarrollarse en la persona. Y cuando te das cuenta, esto ya creció, ya te aventajó, ya está bien lejos de tu alcance. Y ahí es a donde ya comienzan los problemas. Tienes respiraciones cortas, pero también hay respiraciones aceleradas. Tienes pensamientos fatalistas. Quieres estar solamente acostado, encerrado, no quieres salir a que te dé el sol. No quieres menos ir a trabajar. No quieres que nadie te esté llamando, hablando por teléfono. Afecta tanto tu vida emocional, tus relaciones, tu mismo cuerpo. Es un problema
pues fuerte, porque es un problema en el ámbito de la mente, ¿sí? Y para esto es bien difícil que te desenganches. Pero se puede conseguir, claro, claro que sí se puede conseguir. Si tienes el apoyo de tu familia, esa es una clave bien importante. Tu misma familia, oyéndote, te va a entender y te va a cuidar. Pero sobre todo te vas a sentir apoyado. Muchas veces las personas buscan quien las oiga. Y solamente oyéndolas las personas son sanadas. Porque el problema es psicológico. Pero cuando el problema es más fuerte, entonces debes echar mano de algo que tú ya tienes, que es la fe. Pero si tienes, o si tú sientes que la fe está en ti y puedes trabajarla, bueno, la fe te va a hacer que tú estés en una acción constante, en automático, haciendo o atrayendo tu sanidad. ¿Cómo? En automático, practicándola. Es decir, desenganchándote ya. Yo creo y tengo fe en que voy a salir de esto. Ahora, si te vas a la parte espiritual, te vas a dar cuenta que necesitas a Dios. Que necesitas la calma de Dios, la paz de Dios. Y que necesitas creer en algo, que es la palabra de Dios. No solamente creer en Dios, sino conocerlo a través de su palabra. Y en su palabra, Él te trae la esperanza de una vida mejor. Tal vez tú pienses, bueno, sí, con Dios sí, pero va a ser cuando uno ya esté con Él. No, déjame decirte que Dios quiere bendecirte del cielo a la tierra. No tienes que esperar irte de esta vida para ya no para experimentar o ya no experimentar tus males acá y comenzar a experimentar la sanidad en el cielo. Pero allá para qué, si allá todos son sanos, allá no hay llanto, allá no hay muerte, allá no hay cosas como las que hay aquí en la tierra, entre los seres humanos. Te decía, debes de comenzar a creer que la palabra de Dios tiene un efecto de poder sobre la vida de las personas que tienen fe. Y una de las herramientas que Dios te da es la fe, es su palabra. Y cuando juntas la fe con la palabra de Él, es cuando comienzas a tomar la fuerza y a decir, es cierto, yo no debo de estar así. Sentía que me ahogaba, pero no me estoy ahogando. Sentía que me faltaba el aire, pero no me estaba asfixiando. Te das cuenta que puedes respirar profundamente y largamente. Y te das cuenta que todo eso va a traer salud o sanidad a tu cuerpo. Vas a comenzar a recuperarte. Los síntomas que sentían de a poquito en poquito se van a estar yendo. Hasta que comienzas a experimentar que estás o que ya saliste de ese cuadro. Y como es en la mente, pues déjame decirte que es bien difícil salir de ahí. Pero sí se puede, claro. Claro que sí se puede. Dios no te va a abandonar. Dios no te va a dejar solo. En un pasaje bíblico dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio, de amor y de dominio propio. Y cuando tomas en serio y para ti esta palabra, pues no tienes por qué vivir cobardemente. Ni siquiera tantito puedes experimentar, sentirte como un cobarde, no. Al contrario, Dios te dio un espíritu de amor y de dominio propio. Es decir, tienes la fuerza de Dios para continuar adelante. En una de las experiencias que yo tuve, pues fui al hospital. Bueno, fui varias veces a la consulta médica, digamos con la doctora general, en medicina general, quiero decir. Y pues me hacían lo de rigor, checar la presión,
alguno que otro examen y todo está bien, tienes estrés, pero te voy a dar estas pastillas. Que después volví a regresar, que tu presión está alta y te voy a hacer un electrocardiograma. Ok, me lo hacía. Y el miedo se multiplicó cuando me dijo, veo que en los resultados hay una rayita que va más arriba, un pico que va más arriba. Y eso me indica que tienes que ir con un especialista, un cardiólogo. Así es que ya se imaginarán el miedo ya generado, pues un miedo más. Y así comencé otra etapa en la cual ya no podía yo estar bien. Recuerdo que en las mañanas, después de levantarme, que mi sueño era de 1 hora o 2 horas en la noche, me levanté y fui a checar en mi computadora cómo entender los picos de los resultados de un electrocardiograma. Y pues decía que las personas estaban mal. Inclusive a un lado de la pantalla había un conteo de las muertes que morían por un paro cardíaco. Así es que los números estaban así rapidísimo corriendo. A nivel mundial en este momento están muriendo tantas personas por una falla en el corazón. No, ya se imaginarán ustedes que estaba pasando una crisis, una embestida de los ataques de pánico, y decía yo, y el siguiente puede ser yo. Lo curioso y lo raro era de que yo escuchaba dentro de mí que me decían, tú vas a ser el próximo. ¿Me estaba volviendo loco? No, no en absoluto, para nada. Pero había una fuerza que me ocasionaba opresión. Y oía yo claramente en mi mente que una voz me decía, y el próximo eres tú, vas a morir por muerte súbita. Así es que imagínense cómo me sentía. Tomé mi carro y me fui al hospital. No llevaba ningún síntoma, nada, iba bien, tranquilo. Bueno, no tranquilo, sino iba bien. Entonces van a preguntar ustedes, bueno, si ibas bien, ¿por qué ibas al hospital? Eso es lo raro, de que estás bien, pero en tu cerebro sientes que estás mal. Así es que yo llegué al hospital y para que me atendieran pronto, porque hasta eso yo no quería hacer línea de espera porque mi respiración iba muy agitada, pero no tenía dolor alguno. Yo creo que si en ese momento me hubiera caído una cubeta de agua con hielo, me hacía reaccionar y se acababa el problema. Y me hicieron 3, me pasaron rápido a la sala de emergencia y me hicieron 3 ecocardiogramas. Y me dijeron, no tienes nada. El segundo, sabes que todo está bien. El tercero, no tienes nada. Te podrías ir ahorita mismo, pero el cardiólogo dice que mejor te quedes en observación. Así es que ese fue un martirio, porque ya me habían dicho no tienes nada, pero cuando dijeron, el cardiólogo dice que mejor te quedes en observación, ahí aumentó otro miedo. Y ya no, vaya, si yo ya tenía 20 miedos, 20 miedos encima, pues ya tenía otro más. Entonces me prepararon para llevarme a mi cuarto, me sacaron de la sala de emergencia y me llevaron a mi cuarto. Y ahí estuve como si nada, pero yo tenía muchas ganas de llorar y le dije a una de las enfermeras, oiga, quiero pedirle un favor. Me dijo, sí, dime. Le digo, ¿le puedo dar un abrazo? Y me dijo, sí. Era una enfermera ya grande de edad, una mujer anciana. Y le abracé y empecé a llorar. Entonces, ahí me di cuenta que mi problema no era físico, mi problema era en la mente. Que había cosas que ya estaban alterando mi estado emocional. Mi esposa me llamó por teléfono y le dije, estoy en el hospital, me vine de emergencia, no te preocupes, no tengo nada. Y me dice, pero ¿por qué estás en emergencia si no tienes nada? Le digo, pues ese es el problema, que ni yo lo sé. Pero no quiero que vengas, ni tú ni mi niña, no quiero que me vean así.
O sea, quiero decirte que cuando tú empiezas con la preocupación, deja la preocupación a un lado. No se va a solucionar el problema si te preocupas de más. Deja el estrés. El estrés es ocasionado cuando estás en el trabajo y pierdes la capacidad para manejar a 10 empleados o para manejar siquiera tu área de trabajo o tu mismo horario, tus mismas horas de tiempo de trabajo. Cuando pierdes la capacidad, cuando ya no tienes calma en tu trabajo, es la primera señal que el estrés ya tocó a tu puerta, es decir, ya sobrepasó el límite. Y cuando te das cuenta que la ansiedad ya no es para ponerte a salvo, sino ya está constante ahí, es decir, trae las mandíbulas apretadas todo el tiempo y te das cuenta que las respiraciones son cortas y que ya no quieres ir a lugares públicos o cerrados porque sientes que te vas a morir. Ya son los ataques de pánico. Entonces, cuando todo esto apareció, pues me di cuenta que el problema era grande. Grande. Y hay algo que experimenté esa noche en el hospital, mira. Recuerdo que eran como las 11, pasado de las 11:30 de la noche. Y en los hospitales, en las camas, tienen un televisor para ambas camas y en un cuarto hay 2 pacientes. Y yo estaba mirando las noticias en español. Y recuerdo que comencé a experimentar algo que nunca se me va a olvidar. Algo que pasó un pastor por ahí y oró por mí. Era un pastor americano que me dijo que si quería recibir a Jesús y le dije sí. Y oró por mí. Sentí paz cuando él puso su mano sobre mí. Bueno, se fue él. Después pasó otro pastor en español. Oró por mí. Es bien importante que si hay alguien que es pastor y que vaya a orar por un enfermo, es bien importante y arduo el trabajo que hacen los pastores, las pastoras cuando van a los hospitales a orar por los enfermos. No van porque ellos quieran ir, sino van porque Dios los envía. Son el brazo extendido de Jesús en esos lugares. Y se aprecia, o se debe de apreciar cuando un pastor va a visitar a un enfermo al hospital. Y bueno, no sé, me vino un sueño, después de que tenía muchas noches de no dormir, vino una pesadez en mis ojos que me hizo cerrarlos. Y comencé a sentir que yo me estaba yendo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y cada vez caía más. Y yo sentía que iba en el vacío. Y ya no podía abrir mis ojos. Pero en la lucidez de mi cerebro yo decía, creo que ahora sí me estoy muriendo. No lo entendía, pero así lo pensaba yo. Y decía, me estoy muriendo, creo que ahora sí me voy. Ahora sí llegó el momento. Y me empecé a ir y literalmente yo sentía que iba volando, pero hacia abajo, hacia lo oscuro. Y era un espacio profundo. Y cada vez caía más y más y más. Y yo recuerdo que me daba vueltas como si fuera como los trapecistas que hacen sus acrobacias en el aire. Así sentía yo que iba, en caída libre. Y me daba vueltas como los clavadistas. Entonces llegó un punto a donde yo me iba haciendo pequeño, literalmente. Mi cuerpo se iba haciendo pequeño. Digamos, de mi estatura, conforme pasaba ese espacio que yo iba, en el cual yo iba flotando hacia abajo, mi cuerpo literalmente se iba haciendo pequeñito, y cada vez más pequeño, y cada vez más pequeño. Y ya llevaba como 1 metro, como 95, como 90, como 85, como 80 y así.
gradualmente hasta que llegué a 5 centímetros. Después de 5 centímetros, como a 4, como a 3, como a 2, como a 1. Y cuando estaba como a 1 me di cuenta que yo era un embrión. Y me recuerdo bien que yo mismo me sentía y me veía como un embrión. Y algo que tampoco se me va a olvidar, que sobre mi cabeza o en la parte de mi cabeza, pero por la parte de atrás de mi cabeza, comencé yo a ver a una figura, una silueta que estaba ahí conmigo y que me tocó y me dijo, hasta aquí termina todo. ¿Y qué pasó con ese embrión? Que era yo. Como cuando tú truenas tus dedos. Así, desaparecí. Desaparecí, ya no supe quién era yo, ya no supe más, ya no estaba en la existencia. Lo más desconcertante fue que en ese tronar de dedos, otra vez vuelvo a aparecer en la vida, en la existencia, en el momento. Volvió a aparecer. Ya era yo de nuevo, en mi edad, en mi estado, en mi existencia. Ya era yo. O sea, regresé. De más me fui a cero, a hacer nada. Y en el segundo tronar de dedos, otra vez aparezco. Yo no sé cuánto tiempo pasó. No pasó una noche entera, te lo aseguro. Fue un tiempo en el cual experimenté eso. Que mi cuerpo se fue haciendo pequeño hasta llegar a un embrión y desaparecí. Pero antes de desaparecer, miré una silueta blanca con mucha luz y me dijo, hasta aquí terminas. O hasta aquí termina tu problema. Eres nuevo. Y en el segundo tronar de dedos, vuelvo a ser yo. Quiero pensar que era yo sanado o ya sanado. Y me dieron ganas de comer, inclusive me dieron ganas hasta de tomar un refresco. Pedí algo frío. Y ya me quería salir de ahí, ya quería irme. Durante esa madrugada llegaban los enfermeros, uno de ellos llegó a checarme la presión, tenía el medidor de Hall, que le llaman, el que ponen un día o varios días en el pecho para medir las palpitaciones. Bueno, al otro día llegó la enfermera y me dijo, ¿estás preparado? Se te va a hacer un electrocardiograma. Le dije, sí. Y ya llegó el camillero, me sentaron en la silla y me llevaron al laboratorio. Yo pensaba que iba a ser algo que yo no conocía, pero yo lo conocía. Era subirme a una rampa de aquellas caminadoras que es de velocidades y es de grado de dificultad, es decir, tiene un grado de inclinación que va de menos a más. Y cuando le van aumentando a más, es cuando se va a hacer más difícil, es como si fuera subiendo una montaña. Entonces yo empecé a correr en esa máquina. Y digo, no era desconocido para mí porque pues en un tiempo pues yo fui muy apegado al deporte, fui maestro de defensa personal, conocía los métodos de relajamiento, conocía mucho el cómo hacer ejercicio para beneficiar cierta parte del cuerpo. Y bueno, me subí a la máquina y comenzó la máquina a trabajar. Y cada vez ponían más grado de dificultad. Y así estuve por varios minutos, hasta que la máquina la volvieron a poner
plana, o es decir, hacia abajo. Y ya me dijo el cardiólogo, ya camina, solamente camina y respira profundo. Y así, eso es un estrés ecocardiograma. Cuando me bajé de la máquina, como sé técnicas de respiración, comencé a respirar profundamente y pausadamente, cortamente y largamente, y me recuperé porque yo conozco esa técnica. Y el doctor nomás se me quedaba mirando, y el asistente, y ya me dijo, siéntate en la cama, y me senté. Entonces me dijo el doctor, tú estás muy bien. Eso alivió mi pena, ¿verdad? Y le dije, bien, pero no tengo nada, ¿no? Tu corazón está bien, las medidas son perfectas. No hay un pico que esté fuera. O sea, todo está bien. Tú no necesitas ni medicamento porque todo está bien contigo. Bueno, me sentí curado en cierta parte. Y le dije yo, entonces, doctor, ¿por qué yo experimento este tipo de cosas? Que me acelero, me viene una taquicardia, me siento que la respiración es corta, siento que quiero salir corriendo. Y me dijo, ¿tú crees en Dios? Y yo para ese tiempo no iba ni a la iglesia. Sabía de Dios, pero no me interesaba. Y me tardé en contestarle y me decía, no, te estoy preguntando, ¿tú crees en Dios? Y así hice un silencio. Y titubeando le dije, pues sí. Y me dijo, no, mira, en esta vida tú debes de creer en algo. Y yo creo que tu problema es espiritual. Ve y busca a un pastor para que te ayude. Él te va a decir lo que tienes que hacer. Yo me comencé a reír y dije, nunca había oído esto, la recomendación de un doctor o de un especialista, en este caso un cardiólogo, que me mandara al pastor. Y me decía, esto fue un fuego que tú iniciaste hace tiempo, yo no sé cuándo, pero era un fuego pequeño. Y a través de los años o del tiempo que tú lo experimentaste, se hizo un monstruo. Y ahora es un monstruo que tú mismo te encargas de despertarlo con las preocupaciones. Y es un monstruo que está más alto, te dobla en estatura, pero tú lo activas cuando tú te preocupas de más. Por eso es que cuando inicié este espacio hace un momento, yo les hablaba de las preocupaciones. A veces nos preocupamos tanto, hasta por lo que no es real. A veces nos preocupamos hasta por el carro que vamos manejando. Todavía no empezamos a manejar y ya vamos pensando, ¿y si me pasa un accidente? ¿Y qué va a ser de mis hijos? ¿O qué va a ser de mi hija? ¿O qué va a ser de mi esposa? ¿Y si me pasa esto? ¿Y si me pasa el tren por arriba? O sea, todavía no arrancas tu carro y ya vas pensando, porque lo miraste en la noticia. Porque supiste de un accidente que le pasó a un conocido tuyo. Entonces la preocupación comienza desde cero, desde antes que sea, tú lo comienzas a llevar a cabo en la mente. Por eso te decía que el cerebro responde. No, el cerebro no sabe si es real o si es solamente en la misma mente que está pasando. Y la preocupación es la base, el punto de arranque, el punto de inicio. Ahora, si tú estás en esa situación, piensa por un momento cuándo inició. Todo esto comenzó a afectar el área laboral porque hubo días que me salía del trabajo. Hubo días que me venía un desguanzamiento y me mareaba. Recuerdo que en una ocasión hasta me agarré de un mueble que estaba ahí porque sentí que ya iba para abajo y me agarré. Lo curioso es que no me dolía ni la cabeza, ni vómito, nada, solamente una descompensación. Y como ya la doctora me había dicho que había un pico en el corazón, yo lo ligaba. Dije, tal vez es el corazón que ya me está fallando. Y era un miedo generalizado ya.
Así es que el punto de arranque para mi situación fue la preocupación. No te preocupes por las cosas que no son todavía. No te preocupes por lo que ha de pasar, porque no va a pasar nada. La mente se ocupa, el pensamiento se ocupa de procesar pensamientos que dañan la salud psicológica de los seres humanos. Yo en lo personal, yo no te lo digo para que tú lo hagas, es decisión propia, pero yo comencé a estudiar situaciones como la mía. Tuve el agrado de que me regalaron libros. Mi esposa me regaló 2 libros que hablaban acerca de demoniología. Y comencé a ver cómo son los ataques espirituales de las entes de maldad. No descarté que también hubiera algo que viniera por ese lado. Comencé a nutrirme de información, de conocimiento. Y me di cuenta que todo eso tuvo un punto de arranque. Comencé yo a dejar de ver la televisión. Comencé a dejar de ver las noticias. Comencé a dejar de oír la radio. Comencé a dejar de oír los espacios a donde está el locutor, hable y hable y hable, y temas de gente que llama, que para exponer algo que está pasando. No tienes nada tú que hacer ahí. Es una reunión en las ondas hertzianas, no tienes nada tú que hacer ahí. Porque lo único que van a lograr es que compares tu situación con lo que tú estás oyendo. Y déjame decirte, la mayoría de las cosas que se comentan ahí son negativas. Y yo consideré que eso no era bueno para mí. Y así yo fui midiendo qué era lo que quería yo escuchar, pero también qué era lo que no me hacía bien escuchar. Apagué mi radio por completo. Hoy en día es muy rara la vez que escucho una estación de radio. Y si la escucho, solamente unos 2 minutos o 3 minutos. Y cuando comienza a hablar el locutor, bueno, mis respetos para los que son buenos locutores, pero cuando comienza a hablar y empieza a hablar cosas que habla de todo, pero en nada en concreto, mejor le apago. O cuando comienzo a ver que hay noticias malas, negativas. No, digo, eso no es mío. Y lo cambié. Cambié el radio, lo dejé, lo apagué por la meditación. Apagué mi televisor y lo cambié por la meditación. No sé, pero en este trayecto hasta muchos amigos se alejaron de mí. No porque yo hubiera sido malo con ellos, sino que viene cuando tú quieres ser sano en la esfera psicológica, te das cuenta que muchos de tus amigos, pues no quiero ser peyorativo hablando, pero muchas amistades, muchos de tus amigos son tóxicos. Si de por sí ya vienes con un cierto grado de ansiedad, de estrés, ataques de pánico, depresión, pues muchas veces las palabras que tú oyes de tus amigos, pues terminan de hacer sintiéndote peor. Bueno, no todos los amigos son así. Hay algunos amigos que de por sí ya dicen, aquí estoy contigo, cuenta conmigo en lo que tú necesites, aquí estoy. Y esos amigos se cuidan, se valoran. Pero hay amigos que lo único que buscan es conveniencia propia y no les importa ni siquiera lo que estás pasando porque se burlan de uno. Y bueno, ya el doctor me mandó al
al especialista, perdón, el doctor me mandó al pastor, me mandó a ir a consultar al pastor. Y yo llegué a casa, recuerdo que ese día era un sábado como las 12 del día, 1 de la tarde. Y me sentía yo avergonzado porque digo, caray, fui al hospital de emergencia y gracias a Dios pues que no tengo nada, pero me siento avergonzado, como que hubieran herido mi, no sé, mi manera de ser, podría decir. Pero me sentía yo avergonzado. Y hoy en día yo comprendo que el mismo diablo, el mismo espíritu inmundo que opera, me quiso avergonzar. Y de ahí comencé a estudiar, y a estudiar, y a estudiar. Y me fui recuperando. No necesité de pastillas, no necesité de sesiones, solamente necesité de comenzar a leer la Biblia. Recuerdo que mi esposa ya iba a la iglesia, ella se iba a las 4 de la mañana a la oración. Y donde vivimos no teníamos espacio para 2 carros, así es que iba yo a sacar el carro de ella o lo iba a traer a la calle que estaba a la esquina y lo traía. Y se iba ella. Y por ahí encontraba yo una Biblia vieja ya con las pastas desgastadas. Cuando oía que el motor del carro se iba alejando, el ruido del motor se iba alejando, pues decía, ya se fue. Y ahí abría la Biblia y comenzaba yo a leer. Y me hincaba y comenzaba a orar en la sala de mi casa. Y así me la pasaba. Y cuando escuchaba ya como a las 5:30 el ruido del motor, cerraba la Biblia y la escondía y apagaba las luces. Y me iba a acostar y decía, ella no me puede ver que estoy leyendo la Biblia. Ella no tiene que saber que yo estoy haciendo esto. O sea, había una parte todavía dentro de mí que se llama orgullo. Decía, no puede ella verme así. Es más, porque ella es feliz y yo no. Eran unas luchas dentro de mí. Pero la palabra de Dios la fui agarrando. Tal vez tú leas la Biblia y no la entiendas, y si la entiendes, dices, ya lo leí, no la entiendo. O se te hace aburrida. ¿Sabes por qué? Porque no tienes el hambre necesaria, no hay anhelo en ti. Si tú tienes salud, o aunque no tengas salud, debe haber hambre dentro de ti, anhelo dentro de ti. Es la única manera. Necesitas tener sed, necesitas tener hambre para que la palabra de Dios entre, para cuando vengan los días malos, estés fuerte. Recuerdo que esa noche de ese sábado, ya con una frescura, digamos, más, después de salir del hospital, a mi hija le dio mucho gusto verme, a mi esposa también. Bueno, en la noche tuve la inquietud de ir a correr, a hacer ejercicio. El doctor, cuando estuve todavía con él, le dije, ¿entonces puedo hacer ejercicio? Y me dijo, tú puedes hacer ejercicio, correr, ponerte, brincar, ponerte de cabeza, pero hazlo. Y no te voy a dar medicina porque no lo necesitas. Tu corazón está bien. Y ya eso fue parte de festejo para mí, porque dije, oh, bueno, gracias Señor. Así dije, porque no tengo nada. El incrédulo, diciéndole gracias Señor. Y esa noche, sábado, como a las 9 de la noche, mi esposa con mi hija se fueron a la iglesia y yo me fui al parque a correr. Y hay algo que no había yo hecho. Me hinqué por ahí, en un espacio, ahí entre el reflejo de la luz. Me hinqué y comencé a orar. Y le dije a Dios, gracias por mi salud, gracias porque salí con bien del hospital, gracias porque no tengo nada, gracias porque a partir de hoy yo comenzaré a cambiar mi manera de vivir y mi manera de pensar. Le di gracias a Dios por la vida de mi esposa y la vida de mi hija. Y comencé, y empecé a trotar, empecé a hacer los ejercicios, empecé a sentirme bien. Recuerdo que en la segunda vuelta que yo di, una vuelta como de 600 metros, tras de mí
escuché como una cadena se azotaba, que era el andador de concreto. Cuando yo pasé como a los 20 metros escuché una cadena muy fuerte que fue golpeada al concreto. Cuando yo escuché esa cadena, mi piel se puso erizada, como asustada. Y volteé hacia atrás y no había nadie. No había nada que hubiera producido eso. Ni la cadena, ni gente, nada. Entonces comencé yo a indagar sobre los espíritus inmundos, los demonios. Ya les he comentado, mi esposa me regaló 2 libros, a los cuales todavía los tengo. Y ahora cada vez que tengo una oportunidad las puedo leer y puedo entender. Yo recuerdo que en ese tiempo le decía al Señor, ya en mis oraciones de la mañana, Señor, sáname y sácame de esto. Tengo una esposa y tengo una hija, ayúdame. Y si tú me ayudas a salir de esto, yo te pido también que me ayudes para ayudar a otras personas. Pon en mis ojos el discernimiento para ayudar a las personas que estén atravesando la misma circunstancia. Y puedo decirte que por la misericordia de Él, Él me rescató. Fui libre de todo ataque, tanto verbal, psicológico, espiritual y de pensamiento. Y mira, ahora en día, puedo ver una persona cuando la persona sufre de ataques de ansiedad, ataques de pánico, estrés, depresión, en automático. Porque salí de ahí y Dios me dio esa habilidad, por decirlo así, o ese discernimiento. Y cuando estoy frente a esa persona, comprendo que Dios la mandó para que yo le dé una palabra o para que ore por ella. Entonces yo puedo estar frente a una persona y mi mente y mis ojos escanean a esa persona. A veces no lo busco, yo no lo intento hacer, pero en automático Dios me dio ese discernimiento. Tan solamente veo sus manos, veo sus ojos, veo sus pies o sus rodillas, o oigo su voz y ahí me doy cuenta que el problema que trae. Salí de esto y Dios me entregó esa parte. Y hoy le doy gracias a Dios porque todo eso terminó. Un amigo me decía, ¿sabes que esto nunca va a parar? Esto es de por vida. Una vez inicias, nunca para. Y pues ese amigo me lo decía porque tiene una hermana que es doctora. Bueno, humanamente nunca va a terminar. Pero la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en contra de nosotros. Y si tomas esta palabra en serio, te vas a dar cuenta que mayor es el que mora en ti que el que está afuera. Y eso es la diferencia. Es la diferencia de la humanidad y la espiritualidad de Dios. Es la diferencia del sentirte bien y sentirte mal. De tomar la fe que Dios te ha dado o tomar la medicina que aparentemente te va a hacer sentir mejor. Simple y sencillamente quiero decirte que estás hecho para vivir de la mejor manera y que no te puedes detener. Por muy difícil que te sientas o que esté tu situación, no te puedes detener. Si tú tienes hambre, no te puedes sentar a esperar que alguien te dé de comer. Tienes que salir a buscar qué comer. En otras palabras, no esperes a que el pescado te lo pongan en tus manos. Busca a alguien que te enseñe a pescar. Si tienes hambre, no puedes quedarte sentado a esperar que venga el otro día y a ver si por arte de magia el alimento llega.
Mueve, mueve la esfera espiritual a tu alrededor, muévela, irrúmpela. Algo bueno va a suceder. Si tú sientes que estás atravesando por una situación, no esperes a que se resuelva sola, no. Tú tienes que iniciar. Da el primer paso tú. ¿Cómo? Poderosamente, solo poderosamente da el paso de fe. La Biblia dice bien clara que lo que tú pidas con fe, te será hecho. Así es que no esperes a que la circunstancia empeore. Tienes la esperanza, tienes la palabra, tienes la fe, tienes la fuerza de Dios. No estás solo, no estás sola. Hay muchos hombres y mujeres que por las noches se sienten solos, no por la compañía, sino solos en su mente. Están pasando ideas de ansiedad, de ataques de pánico. Hay hombres que no duermen. Hay hombres que se la pasan piense y piense en el día del mañana. Y no precisamente por la compañía de alguien, de otra persona, sino porque saben que algo está pasando. Hay mujeres que están llorando porque están pasando muchos nervios, no saben por qué los nervios están tan acelerados, su ritmo cardíaco, sus nervios están de punta, como dicen por ahí, pero hay solución. Solamente quiero decirte que hay una esperanza, que no pierdas tu fe, no pierdas lo que Dios te ha entregado, no pierdas la pelea. Y bueno, te invitamos a que estés atento los días miércoles. Yo espero que esto sirva de algo para tu vida. Al final, en medio de esto y al fondo, está Jesús y su palabra. Somos vasos usables por el Señor. Así es que agradezco tu atención, agradezco que hayas dedicado ese tiempo y me sentiría mejor que comiences a hacer algo por ti, por tu vida, porque hay gente que depende de ti, tus hijos, tu esposa o tu esposo o tus seres queridos, pues. Comienza a hacer algo, sal de ahí, vas a lograrlo, vas a salir. Así que espero que la próxima nos mandes un testimonio, algo que has comenzado a hacer y que el Señor va a respaldarte. Escríbenos, contáctanos o inicia la relación con nosotros a través de nuestra página web, aguaavivaministries.com, o en el Facebook estamos como Agua Aviva Ministries en Facebook. También nos puedes buscar en YouTube. Y bueno, te bendigo en el nombre de Jesús y estamos en contacto. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.